Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Para los amigos que se conectan ahorita en la transmisión en vivo, también para los que posteriormente nos estarán viendo en la repetición. Bueno, pues este es nuestro segundo día de actividades en el Sound Rolero y vamos a continuar con algunas de las cosas más interesantes de este momento. Por una parte, pues tenemos que la época se presta para todo lo que tiene que ver con terror y horror. Y precisamente una de las cosas que a veces son un pequeño inconveniente, pues es que las tratamos como si fueran sinónimos cuando no lo son. Y precisamente por eso tenemos aquí la presencia de nuestra gran amiga Yasmín Ek Quintero Salvador, quien nos va a estar presentando precisamente esta desambiguación en un análisis muy entretenido. Para quienes no la conocen, la pueden encontrar en varias partes como Yasek, y ella es una rolera de mucho tiempo, precursora de llevar el rol más allá de las mesas, principalmente en convenciones y eventos públicos, fanática del ARP. Además, también precursora de que los juegos de rol estén en el Cervantino. 2019, ella junto con otros buenos amigos son de los que empezaron esta bonita tradición que en este 2021 pues ha crecido, y el dominguito les tenemos preparado una plática sobre todo lo que vivimos en esos días interesantes. Bueno, ya sin más preámbulos, Ek, pues muy bienvenida. Muchas gracias por dedicarnos este rato y pues el escenario es todo tuyo. Hola, mucho gusto, Ech, gracias por invitarme. También Ech tiene así como una gran trayectoria. Y pues sí, un gusto siempre estar participando con ustedes. También Aida por ahí me invitó. Entonces, bueno, pues me gustaría un poquito empezarles a hablar sobre lo que es pues hacer una especie como de escala, ¿no? Para ir desglosando todo esto. Empezaría con lo que es la acción de narrar. La acción de narrar es contar algo en secuencia de hechos, ¿no? Entonces tenemos algo que empieza, pasa en medio, tiene una conclusión, ¿no? Es como la historia, ¿no? Que más o menos a las que estamos acostumbrados. Y bueno, esta palabra nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Desde las historias que nos contaban de niños a, a cosas más extrañas, ya más difíciles, como cuando te pones a leer, te cuentan una historia, tú te pones a leer, ves películas, em, alguien te cuenta una historia en casa, un amigo te cuenta su anécdota, pero los que jugamos rol sabemos que la narración es una cuestión, es nuestra área de juego, ¿no? Esto es nuestro momento de juego. De niños, incluso, también jugábamos a narrarnos, como en el rol, cuando nos disfrazábamos de ser héroes o villanos y vivíamos en la realidad de nuestra imaginación. Entonces, ese es como el primer espacio, ¿no? Que tenemos que hacer la diferencia de narraciones de literatura y de escritas o en imagen, como el cómic, a una narración que para nosotros la narración es este espacio de juego, ¿no? Entonces, estas narraciones que tenemos a lo largo de nuestras vidas, van nutriendo nuestro imaginario, o sea, se van quedando en nuestra imaginación. Y esas historias muchas veces nos llevan a contar las historias que nosotros contamos en los juegos de rol. Entonces es una cuestión así sumamente referencial para nosotros lo que llevamos en nuestra cabeza, ¿no? Para México es muy importante la época de Día de Muertos, es sumamente importante y ya años posteriores, pues añadir el Halloween, ¿no? Son como unas 4 o 5 días de pasársela casi casi que de fiesta,
y de tradiciones, porque es muy importante para México, ¿no? Agregando el Halloween con nuestras fiestas de Halloween, que aquí todo el mundo se va disfrazado, se van a beber y así empieza, y luego terminar en casa con la ofrenda, con la familia, recordando a los muertos, yendo a visitar el panteón, cuidando a nuestros muertos. Entonces, estas dos cosas para nosotros y para nuestro imaginario es muy importante, ¿no? Nosotros nos continuamos la fiesta, ¿no? Bueno, ahora tomando esto en cuenta, tomando estas ideas en nuestra cabeza, pues tenemos que hacer forzosamente una parada en la historia de los juegos de rol, ¿no? En los orígenes. Hay ciertos pilares en los juegos de rol que son muy importantes, ¿no? Uno de ellos es Calabozos y Dragones en 1974, que básicamente la fantasía épica es como su base de historia, ¿no? Luego tenemos La llamada de Tulu de 1981, que su base es el horror cósmico, ¿no? Ahí escuchen bien esa palabra, horror cósmico. ¿Sí? Mencioné fantasía y ahora menciono horror cósmico. Luego tenemos el Vampire, que está más ambientado en la cuestión del terror, pero también usa el relato contemporáneo, un relato más actualizado a la época, en ese caso fue en 1991, más o menos a finales, todos los 90 se lo avienta hasta principios del 2000 más o menos, que nos hablan acerca de estos relatos, pero ya no va a ser como en La llamada, que sí es netamente horror, que sí es un juego hecho de horror totalmente, a una cuestión diferente, ¿no? Cambia, ¿no? Bueno, entonces, ya sea tu juego un juego fantástico o un relato realista, pasamos por diferentes géneros de juego. Ahorita acabo de mencionar tres referentes de juego, que son como los más ocurridos, ¿no? Los más usados. El más usado es la fantasía épica, el Dungeons and Dragons es como lo más ocurrido por todo el mundo, y hay muchos sistemas que tratan este tipo de temática. Uh-huh. Entonces, no sé si gustas ir pasando las diapositivas porque creo que ya nos adelantamos. Dime. Sí, otra más, otra. Bueno, aquí aquí nos detenemos. Este libro de Noel Carroll es donde nos vamos a basar para hablar acerca de estas definiciones. Él habla sobre el terror y el horror, ¿no? Aquí se hacen unas grandes diferencias, ¿no? En cuanto a lo que es lo que genera terror, que es una cuestión psicológica y de ideas, que genera sentimientos, que el sentimiento es mental, según algunas definiciones, y luego está el horror. El horror es todo aquello que es como de otro mundo, que viene de otro tiempo, que viene incluso de algo que no podemos explicar, ¿no? Que nos provoca una una emoción primitiva, que puede ser de asco, repulsión, que pueden ser, tenemos estos dos aspectos, ¿no? Estos dos aspectos es muy importante de remarcar, y en este libro que les estoy enseñando nos habla acerca de estos dos grandes conceptos, ¿no? Porque son sentimientos sumamente fuertes para el humano. Digo, a veces dicen que el amor es como lo más importante siempre hablan del amor, ¿no? Pero la verdad es que el sentimiento de terror incluso puede ser a veces hasta más fuerte, el sentimiento del miedo puede ser incluso más fuerte que el del amor, o sea, es extraño, ¿no? Porque nos activa ciertas cosas en el cerebro que nos está indicando que estamos en peligro y entra nuestro instinto de sobrevivencia, ¿no? Entonces por eso es inmediato, ¿no? Y es muy rápido y corre la adrenalina y todo tiene que ir como que muy fuerte, ¿no? Bueno, está este libro, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ok, ya me estoy adelantando un poco y bueno, vamos a hablar ya hablamos sobre estos sentimientos, ¿no? Estamos en el horror y el terror y que pues para generar un buen tipo de juego necesitamos cierta ambientación. Sí, es verdad que nos juntamos para jugar rol y divertirnos y reírnos. Pero también podemos juntarnos para asustarnos.
porque también esa es otra parte de nosotros, es otra parte humana, que nos gusta experimentar porque nos genera esta adrenalina, ¿no? Que ya les estoy mencionando. Entonces, yo dividiría 3 factores importantes para empezar a jugar algo de horror o terror, ¿no? Cualquiera de estas cosas, que ustedes, pues sí, que ustedes, estarían interesados en narrar. Y bueno, una cosa es la ambientación, poniéndose todos de acuerdo, para reír, o sea, si podemos reír, pues también podemos ponernos de acuerdo para experimentar, un intrincado número de sentimientos, y uno de esos puede ser el miedo. Así que podemos ir, a la hora de juego, em, con el entendido de que nos vamos a asustar, de que todos nos ponemos de acuerdo para entrar en ese ambiente. Y algo que puede ayudar o puede apoyar a este tipo de ambientaciones, pues es la música, el espacio de juego, o sea, en dónde vamos a jugar, qué elementos vamos a poner, la iluminación, qué tipo de iluminación vamos a tener, porque no es lo mismo. O sea, una cosa es que sí, tu imaginación es poderosa y podemos ir a un lugar, no sé, a un Vips, ¿no? A jugar, a un lugar, a un parque, ¿no? Que podemos estar jugando, pero va a requerir de tal vez de un poquito de más de nuestro esfuerzo en imaginación y ambientación para poder incluirnos en ese mood, ¿no? No digo que sea imposible, no digo que no se pueda, pero generar un ambiente de juego en ese sentido, que tenga esos elementos, pues es importante, ¿no? También el lenguaje que usamos, el tipo de palabras que usamos para conducirnos también puede ser importante, ¿no? Hay que recordar que hay muchas personas que sí se meten demasiado en estos papeles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con a qué nivel de miedo, de susto vamos a llegar, ¿no? Porque hay personas que pueden ser más susceptibles que otras y pueden llegar a un estado pues raro, ¿no? Porque pues sí son temas delicados, son temas diferentes y pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Otra cosa que para mí es, muy importante es el tipo de juego que se va a jugar. Me atrevo a afirmar que casi cualquier juego de rol, cualquiera puede ser susceptible de utilizarse para, crear este tipo de narraciones. Pero hay sistemas que favorecen esta ambientación que otra. O sea, hay, incluso juegos que le dan marcadores a la sanidad mental, que le dan marcadores al miedo, que le dan marcadores a la sorpresa. Entonces, sí hay juegos que son específicamente para jugar este tipo de cosas. Ahorita puse uno de aquí en la pantalla está el de Stranger Things, que pues obviamente va a estar, este, adaptado para ese tipo de historias, ¿no? Para ese tipo de ambientaciones. Y bueno, la tercera, cosa que yo pienso que es como muy importante, y diría que la principal, es la creación de la aventura. Entonces, lo que se busca en este tipo de narraciones es crear una situación para para provocar a los jugadores un sentimiento de miedo en las dos opciones. O sea, en las dos, tanto en el terror como el horror, va a ser algo por el estilo, ¿no? Provocar miedo, pero el estilo en el que provocas el miedo es pues lo importante, ¿no? Es así como lo interesante. Y podría ser muy complicado, ajá, sí, porque tienes que entrar en complicidad con tu máster. Porque si luego llegas a la mesa de juego y no estás en el entendido de que pues es para asustar y lo tomas a reto, entonces pues obviamente te vas a poner en un plan muy escéptico y a lo mejor rompes el mood de toda la situación, ¿no? Entonces, la creación de la aventura va a ser también importante para hacer que estos jugadores entren en complicidad con el máster, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que no hay fórmulas para la creación de las aventuras, pero sí hay recomendaciones y consejos para, que podrían ser útiles a la hora de narrar este tipo de aventuras. Este, ok. No sé si tengan algún comentario hasta el momento y ahorita para seguir a la siguiente parte.
Por el momento solamente tenemos saludos de José Manuel Aliñas. Gracias por andar por aquí. Y pues podemos continuar entonces. Ok, entonces, pues vámonos con lo que es el ejemplo Pero, de relatos de horror. Tenemos la imagen de Lovecraft por ahí. Que es uno de los grandes, grandes ejemplos del relato de horror. Bueno, en los escritos literarios de Lovecraft, el monstruo no se ve en todo el relato, se va construyendo a lo largo del escrito. Esto genera una sensación de tensión en el lector que nos va preparando para que cuando aparezca poderlo imaginar, y en algunos casos ni siquiera lo imaginamos porque como solo da sensaciones en todo el relato, pues a veces no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a distinguir totalmente, sino que simplemente nos lo vamos imaginando, vamos teniendo como una noción de lo que va pasando, ¿no? Pero al monstruo jamás lo vemos, ¿no? Cuando iniciamos un relato de terror, nos dejan ver las pistas poco a poco y hacer que podemos ir haciendo que los jugadores vayan descubriendo o deduciendo lo que ocurre en el lugar para llegar al objetivo. O sea, al momento de construir una aventura de horror, eso es como lo importante, que el monstruo no se vea. O sea, es una de las técnicas casi infalibles, ¿no? O sea, no sé si a todo el mundo le salga, pero uno de los consejos es ese, ¿no? Dejar pistas y que los jugadores las vayan encontrando para que vayan creando la sensación de tensión. La sensación de tensión es lo más importante en este tipo de narraciones. Estar tenso, estar al pendiente de qué es lo que va a pasar, de qué no va a pasar, y casi que cada cosa te esté dando un sentimiento de que va a pasar algo malo, ¿no? Cuando abra la puerta, cuando encuentre la siguiente pista, o cuando me esté dando cuenta de cómo van pasando las cosas, ¿no? Este, la cuestión aquí es llegar al monstruo tan esperado, y la descripción podría causar el efecto contrario. Entonces, hay que tener cuidado al momento de describir al monstruo, ¿no? O el mal, o sea, no necesariamente tiene que ser un monstruo físico o un monstruo real, sino también puede ser un monstruo imaginario. Hay una novela que es de Gustav Lem, que se llama, que es Solaris. El monstruo ahí no existe, es una cuestión totalmente psicológica, esta cosa metida, pero mete puras sensaciones e ideas. Entonces te va metiendo en un problema constante que no entiendes porque es una entidad supra, o sea, ni siquiera sabes qué es, pero ya está contigo. O sea, es como un lugar en un planeta que te va metiendo en un problema psicológico, en un problema que va moviendo tus emociones. Entonces, esta novela de Solaris es un ejemplo bueno, pero para cosas psicológicas, ¿no? Como para irte envolviendo y enloqueciendo. La llamada de Tulu, pues obviamente se basa en los relatos y en la cuestión de la sanidad, ¿no? Y de que en sí, en la mayoría de las narraciones de horror, el personaje o el jugador no tiene ninguna ventaja y probablemente se muera. O sea, no hay forma de que logre superar, o a veces sí lo logra superar si eres un máster así más benévolo, pues sí vas a lograr superar, sí van a lograr superar el mal, pero casi siempre son cosas en las que todo acaba mal, ¿no? Entonces, sí se requiere como cierta madurez de parte del máster y de parte de los jugadores para poder entrar, para poder hacer este tipo de narración, ¿no? De narraciones, ¿no? Ahorita comentábamos del juego ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este juego de las fragmentos. películas? Fragmentos, que también trata un poco de eso, ¿no? De estar cambiando casi que de personaje, porque pues van pasando cosas que van llevándote a límites, ¿no? Pues sí, de donde te asustas, donde ya no importa realmente la cuestión de la vida o la muerte, como en el juego de Cult.
Unos de los ejemplos más ocurridos, pues es Stephen King, con It, por ejemplo, que nos está hablando de un personaje que va más allá, de que es sobrenatural, ¿no? O sea, ya no nos está hablando de un personaje que podamos ver, aunque sí tiene aspecto físico, pero entenderlo o saber cuál es su origen, pues es una cosa rara, ¿no? O sea, no tenemos una certeza realmente de lo que es. Este, Drácula también es otro, o sea, la cuestión del vampiro, igual también tenemos un origen que pues es sobrenatural, o sea, no tiene una explicación biológica ni humana, ¿no? Frankenstein está intermedio, ¿no? Porque sí tiene una explicación, pero también es una cosa de reanimación que pues no existe, ¿no? También está bordeando los límites de la fantasía. No sé si tengas algún comentario hecho. Hasta el momento, solamente saludos de Luz Maldonado para ti. Ah, me queda mucho. Saludos, Luz. Bueno, y aquí pues la ventaja que tenemos de este tipo de juegos es que los jugadores van a ir agregando cosas que tú no esperabas y que a lo mejor son elementos que van a ir nutriendo la narración, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no esperas, que tú pensabas que les iba a dar miedo, pero pues ellos se empiezan a dar miedo solitos. Entonces, tú nada más pones los provocadores y ellos van también creando y van desarrollando su propia imaginación y su propio miedo, ¿no? Lo van explorando con todos los provocadores que tú les vas, poniendo, ¿no? Ok. Ahora pasamos a las historias de terror, ¿no? Bueno, quedamos en el acuerdo de que en las historias de horror el monstruo o el mal no se puede ver, sería como lo preferible. Em, no es terrenal, o sea, es algo sobrenatural o es algo fuera del mundo normal. Y aparte, nos provoca sensaciones como de asco, de repulsión. Entonces sería como las cosas importantes que tendríamos que ver con el horror. Y aparte Lovecraft tenía un montón de fobias, entonces se entiende un poco por qué tiene esa sensación, porque para él es fácil provocar ese sentimiento en los demás, ¿no? Porque él mismo las vivía cotidianamente. Entonces, un poco referirnos a todas esas fobias, a todo ese sentimiento de repulsión, sería como importante para rescatar en nuestras narraciones. Bueno, entonces, luego vamos con el terror. Uno de los referentes literarios del terror, pues es Edgar Allan Poe, que nos habla más que hacen énfasis en las ideas de lo que genera el mal o es el origen del miedo. El mal se va construyendo viéndolo a los ojos, ¿no? Esto quiere decir que cuando el mal aparece o el mal está ahí presente, son, por ejemplo, los asesinos seriales, sería como un buen ejemplo de lo que es las historias de terror, ¿no? Sabemos qué es el mal, lo estamos buscando y podemos enfrentarnos a él, ¿no? En el horror no, en el horror puede ser que ni siquiera podamos con el mal, ¿no? Pero en el terror sí tenemos una idea de lo que es el terror, sí tenemos idea de qué es lo que lo está causando y bueno, Poe hace en sus narraciones esto, ¿no? Como que te va mostrando el mal y tú lo vas viendo y estás percibiéndolo en ese momento. Entonces estás envuelto en toda la situación y estás experimentando todo lo que está ocurriendo. Es difícil catalogar los escritos de Poe, ¿no? Porque generalmente estos escritos pues son muy complejos, ya que Poe es como que uno de los precursores del idioma inglés, que es como súper importante porque sentó las bases de lo que es, bueno, aparte de este Shakespeare, también él aportó mucho a lo que es la literatura norteamericana.
Entonces, su forma y su estructura de relato es complejísima. Entonces, pues sí, o sea, no me atrevería a encasillarlo en una sola cosa, porque la mayoría de sus escritos tienen una variedad de sentimientos y de emociones y de estructuras, y es complicado hablar de él, ¿no? Porque sí es una cosa, más profunda, ¿no? Ya como ejemplos más prácticos de lo que es el terror, pues hay películas como Halloween, que sabemos que quién es el malo y sabemos que es como este asesino, lo podemos ver y todo el tiempo lo estamos ubicando, ¿no? También hay otra película que se llama Midsommar, que es una película donde, pues, am, digamos que el mal lo estamos viendo permanentemente, o sea, ese no se oculta, ese está presente todo el tiempo, nada más estamos esperando a ver a qué hora suceden las cosas, ¿no? Y es lo que sucede en los relatos de terror, que vemos al mal, lo vemos a los ojos y todo el tiempo estamos esperando a ver a qué hora ocurre el suceso, ¿no? En este tipo de narraciones hay involucrado la creación y tensión por medio de mostrar directamente, ¿no? El mal. Por ejemplo, cuando se está resolviendo un misterio, se ve claramente el asesinato y se tiene la idea de un perfil psicológico del asesino y vemos que el monstruo, el mal es humano, es capturable e incluso hay forma de vencerlo. Este, mm, la idea es complejizar la búsqueda, ¿no? Para finalmente entrar como esta idea del miedo y ver que a pesar de que estamos al nivel del mal, pues igual nos puede rebasar, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Con las herramientas que se usan para esto, porque pueden ser aventuras muy, muy mentales y muy profundas. Entonces, también en este tipo de historias hay que tener ese cuidado con los jugadores, ¿no? Siempre voy a mencionar eso porque son temas complejos, ¿no? Son temas difíciles de tratar a nivel emocional. Este, okey, ya aquí como nota, me gustaría decirles que no existen géneros puros. Estos 2 géneros se pueden ir mezclando en una sola aventura. O sea, pero, pueden ir acompañados, pero a lo mejor prevalece más uno que otro. Entonces, tú también tienes que definir cómo lo vas a emplear. Incluso los escritos de Lovecraft y de Poe, pues también tienen estas, circunstancias, ¿no? No todo es puro, se pueden ir mezclando, pero es como para hacer una diferenciación en este tipo de historias, poder manejarlas. O sea, no nada más es no, es que es difícil de distinguirlas, no. Es para poder diferenciar, para poderlas manejar como herramienta, pues, un uso de la herramienta, ¿no? Es lo importante de conocer un poquito de esto. Bueno, como es importante valorar el uso del lenguaje. Las palabras dan peso a la narración. ¿Eso qué quiere decir? Dependiendo de las palabras que tú uses, no solamente son como los monstruos, cómo se ven, sino el juego, qué tipo de juego, sino también tu lenguaje como narrador es muy importante para darles a entender cosas. Ajá, el uso de palabras extrañas, o sea, palabras que realmente ocasionen un sentimiento o una emoción, son, importantes. Por ejemplo, les voy a leer, un ejemplo de narración, ¿no? Dice: "Van caminando por un callejón, cuando observas que una mujer mira sobre su hombro. Una sombra siniestra se dibuja sobre el muro. El grito desencajado obligó a la bestia a salir. Ustedes observan la escena, ¿qué van a hacer?". Entonces, si notan, aquí estoy usando, palabras como, observas, sombra siniestra, grito desencajado, bestia. Son palabras que van causando un acento en el ambiente que yo quiero provocar. Hay que saber usar este uso del lenguaje es muy importante porque nos va a dar los tonos de lo que queremos. Ujú, porque no es lo mismo usar un tono bajo
con palabras que no son fuertes a palabras que son fuertes, ¿no? Es lo que hace la literatura. Utiliza estas palabras para llegar a nuestra mente, para llegar a nuestros referentes emocionales, para llegar a nuestros referentes culturales, y lo mismo podemos hacer nosotros. Si nosotros usamos estas palabras para causar cierto efecto, van a lograr ese efecto. Aparte de tu expresión corporal, aparte de tu expresión física, de tu expresión verbal va a dar los acentos importantes en ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya voy dibujando una idea, ¿no? Porque a lo mejor te lo imaginaste de noche, porque pues, ¿quién estaría caminando en un callejón? O sea, y así peligrosamente, ¿no? O sea, tal vez es de noche, ¿no? No te lo imaginarás de día. O a media luz, o con un reflector, no sé. Ese tipo de palabras nos van a ir dando cierto tipo de narración, ¿no? Entonces es muy importante darles ese peso. Este, y luego, por ejemplo, tenemos la cuestión, bueno, otro ejemplo que les voy a dar que también tiene que ver con esta cuestión del lenguaje, pero en otra circunstancia totalmente distinta, ¿no? Dice, todos se sientan a la mesa, ustedes se sientan a la mesa. Una adorable viejecita había horneado un pastel que tenía un espléndido aroma. Cada asiento adornado parecía recordar a la casa donde vivías de niño. La señora, al servir cada rebanada, cortaba rebanadas perfectas. Al tomar tus cubiertos afilados, te percatas de que tu rebanada tiene unos ojos ensangrentados que te miran de vuelta. Escuchas una risa sombría y aguda que proviene de la señora, que ha cambiado su expresión amable. ¿Qué vas a hacer? O sea, ya te va planteando otra sensación, de una sensación agradable de una adorable viejecita a una risa horrenda de alguien que te acaba de hacer una cosa horrenda, ¿no? O sea, de una cosa terrible. Este tipo de cosas ayudan a que tú te sientas más vinculado con lo que está pasando, ¿no? Este tipo de detalles te van dando los acentos para tu tono de juego, ¿no? Que puede ser un tono, y eso es muy importante porque en eso puedes controlar qué tanto miedo le puedes dar a tus jugadores. Ajá, sí, o sea, digamos que si quieres algo muy contundente, pues va a pegar, ¿no? O sea, te va así como que a sacar de onda, a que si haces un tono más bajito, como nada más la viejecita extraña que te está sirviendo de comer. O sea, así como que te va preparando, ¿no? Este tipo de desarrollo te va preparando a cumplir con tu objetivo de que es asustar a tus jugadores, ¿no? Pero asustar, porque también ellos se quieren asustar, ¿no? También están de acuerdo en eso. No sé si hay algún comentario. Sí, sí tenemos, ¿cómo no? Bueno, Raúl Andrés Sors, saludos, anda por aquí conectado. Y José Manuel Baliñas nos dice, WTF, pastel de ojos, y me dio escalofrío solo oírlo. Sí, pues sí, o sea, son herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? No sé si tú tengas algún comentario hecho al respecto de esto. Bueno, cuando hicimos el Festival de Lovecraft en agosto, precisamente un amigo chileno eh, dio un pequeño taller sobre cómo hacer estas narraciones de terror mucho más impactantes. Y una de las cosas que él menciona que son muy, muy efectivas es precisamente que utilices más sentidos que solamente la vista. Es decir, que cuando le vas a describir a tus personajes, aproveches que oyen, que huelen, que sienten, porque definitivamente como las personas tenemos más predominancia de alguno de los sentidos, entonces es fácil que nos acostumbremos a que solo vemos o que en la mayoría de las ocasiones dependemos de ese sentido. Por lo mismo, cuando le empezamos a dar esa variedad, pues se puede lograr que haya una mayor unión entre lo que el personaje siente
y lo que el jugador está generando a través de lo que tú le describes. Por cierto, Sí, pues saludos, Bruma. saludos a todo mundo. Bueno, aquí, pues bueno, ya con esto, pues daría un panorama general, ¿no? A lo que son las diferencias. Y quisiera pasar con los ejemplos de juegos que pueden favorecer esto, ¿no? Entonces, si gustas pasar a la siguiente diapositiva. Este es uno de los juegos, no tan, sí es famoso, ¿no? Pero como que todo el mundo le saca porque pues es difícil de masterear porque el concepto es un poquito extraño, ya que aquí dice que la muerte solo es el inicio, entonces si todas las demás aventuras te estás evitando morir, aquí ni siquiera muerto te va a poder salir de la bronca. Entonces, este juego pues es ambientado como pues igual en esa onda del horror, em, que habla sobre, no sé si vieron este juego donde salen los Nexus, en juegos diabólicos, me parece. Entonces sería como un buen referente, ¿no? Para este juego, y pues es un sistema que favorece este tipo de ambientaciones, porque pues la mayoría de los jugadores tienen que estar metidos como en este sentimiento de opresión, de angustia, de pues que no hay descanso, de toda esta cuestión de un sentimiento muy bajo, ¿no? Si gustas pasar a la siguiente. Ok, este juego está enmarcado en los dos tipos, ¿no? Es de ciencia ficción, pero tiene elementos de lo que es el horror y el terror. Tenemos a este alien, no sé si alguien vio las películas, espero que sí las hayan visto, que son de este alien que pues es inmatable, ¿no? Entonces el personaje principal casi que siempre está huyendo de él y lo interesante es todo lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, cómo se creó este alien, por qué pasó y como que todas las cosas interesantes que puede haber ahí, ¿no? Hay hasta incluso parodias, ¿no? Ya como jueguitos de Among Us y todo eso, que pues ya tenemos muy integrado este tipo de juego en nosotros. No sé si ya quieres comentar algo acerca del juego, ya que me dices que lo compraste y sería bueno que comentaras algo al respecto. Sí, cómo no. Pues bueno, desde que salió la primera película en los 70s, fue definitivamente algo que la gente no se esperaba y es parte de lo que le da el éxito. En ese sentido, el hecho de que el famoso xenomorfo haga su aparición y que lo vayamos viendo cómo evoluciona, creo que es una de las situaciones que contribuyen precisamente a generar esa sensación de miedo. No solamente por la manera en la que sale y por cómo ves que va evolucionando, sino porque en entregas futuras cada vez que tú ves uno de esos como huevos, pues sabes que ahí adentro está un facehugger y sabes que esa cosa se asimila con un organismo huésped que incuba el chest burster y que posteriormente esa cosa crece rapidísimo hasta convertirse en un híbrido entre el huésped y lo que originalmente eran los xenomorfos. Entonces, eso es de entrada una de las cosas que se pueden utilizar como recurso. Por otra parte, mencionabas muy bien el asunto de que algunos sistemas favorecen el que se pueda tener más miedo que en otros. Y en este caso, en el juego de Alien, que es de Free League, ellos utilizan un sistema a base de dados de 6. Entonces, hay un dado que sirve para llevar el estrés. Entonces, dependiendo de cómo se van dando las circunstancias, tu personaje puede ir acumulando ese estrés. Parte de lo que tiene de inconveniente es que mientras más estrés tienes, menos precisión en los disparos, menos enfocado estás para tomar una decisión. Y ese elemento mecánico
lo tienes entonces de una manera muy presente. Y por otra parte, pues hablábamos también de que en general todo el arte que trae el juego es muy evocador de las películas. Entonces, eso también es una de las cosas que vale mucho la pena, porque como ya lo mencionaste, si bien la ambientación es importante, el hecho de que nosotros tengamos algunos referentes nos ayudan a que se logre una mejor inmersión. Y tener mejor inmersión en un juego de terror, pues es el objetivo principal. Por el momento, ya hasta ahí dejo mi comentario, pero Ok. aprovecho también para saludar a James Sandoval. Ah, y hay un comentario de José Manuel Baliñas. Xenomorfo, especie XX-121, un gran ejemplo de maldad inderrotable en la primera película. Sí, nos deja con esa sensación de que no hay salida y que nunca la va a ver. Más vale si ves al mal, correr hacia el otro lado. Bueno, vamos con el siguiente. Esto es interesante porque nos habla de todas las películas de zombies, ¿no? Desde El amanecer de los muertos vivientes hasta casi casi la película de zombies de Marte, va pasando por una plétora, ¿no? Este sistema tiene la ventaja de que está enfocado en ese tipo de ambientaciones, ¿no? Las películas de zombies son muy importantes porque nos va dando esta sensación de horror y terror al mismo tiempo, porque a veces sabemos por qué están los zombies y otras veces no sabemos ni por qué pasan, ¿no? Como en La Noche de los Muertos Vivientes, que quién sabe por qué ocurrió, pero empieza a pasar esto, ¿no? Es inexplicable. Y hay otras veces, como en 28 días después, que pues sí tienes este referente de que pues es un virus y de que no sé qué. Entonces este juego te va a dar esa ventaja de tener ese tipo de ambientaciones para que puedas desarrollar un juego que básicamente lo más importante o lo que va a generar el miedo es la sobrevivencia continua. Sobrevivir es como lo más importante, ¿no? En este juego. Y tienes bueno, este juego te va llevando para que puedas desarrollar ese tipo de settings y ambientaciones, ¿no? Y te da los elementos para que lo vayas desarrollando. Igual, si quieres comentar, créeme, no tengo problema de que comentes algo, yo sé que quieres, porque te gustan estos juegos también. Bueno, pues es que efectivamente yo como buen discípulo del nuestro Lovecraft, pues encantado con todos los juegos que tienen que ver con terror. Y particularmente, pues sí, en el caso de All Flesh Must Be Eaten, yo creo que una de las grandes aciertos que tiene el juego es su simplicidad. O sea, el sistema que utiliza es simplemente con un dado de 10. Vamos a tratar de sacar lo más alto que se pueda, como en otros tantos, pero las habilidades de los jugadores, perdón, de los personajes, están también eh, apoyadas en muchos de los clichés de las películas que hemos visto. Inclusive hay una en la que uno de los personajes que puedes escoger es un Dungeon Master y trae Y una una katana. porrista, ¿no? Ah, sí, por Sí, supuesto, la porrista. la Alguien tiene porrista, que morir primero. el tipo con clásico deportista, ¿no? También. El Jog, Bueno, sí, hay cosas interesantes en estos juegos explotables, pero es que vean los tonos, o sea, mientras Alien tenemos un tono muy serio que podría ser muy rudo, este tono es más, más de diversión, ¿no? Ese es un tono más de echar relajo, es un tono más de pues pasársela bien con los cuates y podría, pues sí, irse de los dos modos posibles, irse para la cuestión de la comedia o irse por la cuestión del miedo, ¿no? Pero pues obviamente que estas películas de repente slashers, este, pues nos dan más la sensación de que de repente los efectos especiales, la ambientación, el tipo de actuación que tienen los actores, pues es como que tiende un poco a la comedia, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que todas las películas de zombies sean así. Hay algunas que son bastante tenebrosas y oscuras,
que pues que sí nos están hablando de cosas así muy, muy rudas, ¿no? Muy, muy difíciles. Bueno, aquí voy a leer un comentario de José Manuel. Dice, creo que vale la pena mencionar la diferencia entre zombie de la noche de los muertos vivientes, que son lentos y solo peligrosos en grupos, y los infectados de 28 días después, que son súper agresivos, ágiles y peligrosos aún individualmente. Pues sí, 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 esas como las diferencias en cada estilo de película de zombies, cómo se construye, igual como les decía hace rato, es la construcción del mal, o sea, cómo este mal se va construyendo y cómo se va desarrollando, y eso es un buen ejemplo, ¿no? En La Noche de los Muertos Vivientes tenemos estos zombies que son lentos, que sí son muchos, y la horda, pues sí es lo que te va a dar la desventaja, ¿no? Y que finalmente en la película, pues es lo que le da la desventaja a los protagonistas. Y luego tenemos por otro lado estas, de 28 días después, que son zombies que son totalmente violentos, que son muy peligrosos y que si te muerden, pues ya fuiste en cuestión de segundos, de minutos, ¿no? Y luego tenemos cosas como Shaun of the Dead, que nos habla de unos zombies que pues tienen más, pues sí, que tienen una cuestión como de risa, porque es como son tus seres queridos, o sea, él pone en la mesa eso, como son tus amigos, tu mamá, tu papá, tu primo, ¿cómo los vas a matar, no? Entonces, aquí lo que plantea es un paradigma diferente, un poquito diferente, donde el zombi puede ser rescatado. Entonces, casi bueno, no sé, creo que ya les spoileé, si no la han visto, creo que ya les spoileé la película, pero, pues, es otro punto de vista del zombi, ¿no? Y es, más una parodia, más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo aquí en la cuestión de los distintos tipos de juegos, aparte del de All Flesh, que la verdad sí es bastante divertido. Tenemos una que es que es de Fate, que son que es el estilo de juego de Fate es. Ah, bueno, ya llegó Edge para que nos cambie la diapositiva. Ok, estas de ratas en las paredes, igual otro estilo de juego muy parecido al de Lovecraft. Bueno, igualmente, pues es como de sus cuentos, y pues es un sistema igual simple, en el que casi que puedes adaptar, casi cualquier historia, y la verdad es muy recomendable para hacer juegos rápidos, ¿no? O one shots, creo que sería un buen sistema de juego. Edge, ¿quieres decir algo o pasamos al siguiente? Bueno, técnicamente hablando no soy yo, son los comentarios de José Manuel Baliñas. Creo que vale la pena mencionar la diferencia entre Zombie, La Noche de los Muertos Vivientes, que son lentos y solo peligrosos en grupo, y Los Infectados, 28 días después, súper agresivos, ágiles. Y también nos dice Luz Maldonado, estoy de acuerdo con José Manuel, los zombies veloces dan mucho más miedo. Sí, sí, siempre, porque te van a comer, así sí, no tienen piedad de ti. Bueno, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahorita ya entrando más como en la modernidad, ya entrando a juegos más actuales, tenemos sistemas como Fate, que es uno de los más socorridos que yo he visto que se usa mucho en Discord, sobre todo. Sistema de juego cambia un poco el paradigma, ¿no? Mientras estamos hablando de juegos donde el máster es como el importante y pues el que va a proveer todas las herramientas para jugar, Fate quita el foco en el máster y lo va repartiendo entre todos. Entonces todos tienen oportunidad de meterse en la narración
y de incluir algunos elementos importantes para el juego. Entonces, pues tenemos expansiones de Fate que nos pueden proveer de algunas herramientas para crear este tipo de juegos. La verdad, yo no lo he jugado, lo encontré, pero pues conociendo un poco lo que es Fate, pues supongo que vienen algunas cosas relacionadas con la cuestión de los monstruos, con la cuestión de las ambientaciones, porque Fate depende mucho de las áreas de juego. Una cosa que les decía con esto es que sí, es importante el ambiente de juego fuera de juego, pero también dentro de juego. Entonces, Fate pone mucho énfasis en ese tipo de cosas, ¿no? Porque cada detalle que tienes tú dentro de la narración es un detalle importante para ver qué consecuencia tiene dentro de la historia. Entonces, supongo que aquí ha de haber algunos elementos así por el estilo. Y por último, pues el clásico, es infaltable e imperdible en cualquier mención, aunque ya sea viejito, aunque ya haya pasado hace mucho tiempo, pero Ravenloft sigue siendo referente igual que Calabozos y Dragones, y pues es el intento de Calabozos y Dragones, no el intento, sí, el setting para horror y terror que tiene Dungeons, y que se me hace pues importante mencionarlo, ¿no? Por la cuestión histórica y porque pues de ahí empiezan un poco de ahí las curiosidades por crear algo que tenga que ver con el miedo, ¿no? Pero este es un miedo diferente, ¿no? O sea, no es el miedo de Lovecraft, no es el miedo de Almost Flesh, no es el miedo de Cult, es otro tipo de miedo, ¿no? Un poco más clásico, por eso tenemos a Drácula aquí en la portada, tenemos a Frankenstein, tenemos a otro tipo de monstruos y un mal un poco parecido a esas historias de la televisión de los años 50, que nos hablan acerca de todo este imaginario de monstruos que es clásico. No sé si quieres agregar algo. Bueno, particularmente en el caso de Ravenloft, eh, considero que una de las cosas que resultan más representativas es que en su momento fue uno de los settings de Calabozos y Dragones que más se desarrolló, a pesar de que inicialmente era solamente la aventura en la que se hacía una copia de la novela de Bram Stoker. Ahora bien, como eso tuvo el impacto que se esperaba, fue creciendo. Entonces, de ahí Ravenloft se convierte en un semiplano y cada uno de los diferentes reinos tiene un regente. No hablemos necesariamente de un rey, sino de una figura importante que es la que manda. Y también hicieron una recopilación de muchas de las criaturas de la mitología, como por ejemplo el caso de los hombres lobo, Frankenstein, nada más que bueno, obviamente en el referente de Calabozos es un golem de carne. Y así también hay una Banshee, que es el equivalente de la Llorona. Y bueno, todo esto pues precisamente es para darle a los jugadores una interesante opción de variedad utilizando el mismo conjunto de reglas básicas. Y bueno, hoy en día pues ya vemos que para quinta edición pues salió el super paquete de la maldición de Strahd, toda bonita, ya repensada y demás. Y todo esto pues sigue siendo parte de lo que nosotros traemos como nuestra misma cultura pop. Figuras como la bruja, como el vampiro, como el mismo Frankenstein, los zombies, pues ya son parte de nuestro día a día en términos lúdicos y pues particularmente en esta época del año, pues se incrementa la frecuencia con la que los vamos a estar viendo. Por el momento, hasta ahí llego y aprovecho para saludar a Marci. Aquí anda. Bueno, y aquí ya no mencioné, aunque sí también está súper incluido, pues es Vampire, Werewolf, Wright, que de toda esa colección Wright, creo que es el juego de más, que se dedica más al miedo, ¿no? Que creo que es el más, o sea, totalmente enfocado, a tal grado que algunos masters dicen que es un juego injugable, por lo mismo,
porque son historias muy profundas, son historias muy clavadas, que sí tienen que ver totalmente con el miedo, ¿no? Hay una serie que se llama, Haunted Hill, que creo que se acercaría mucho a lo que sería una narración de Wright, que tiene que ver con espectros, con fantasmas, con posesiones, con juegos de tiempos, con el suspenso, que te va creando toda esta tensión. Y sería un buen ejemplo si alguien quiere aventarse a Mastery Wright, yo le recomendaría que viera esa serie porque creo que maneja mucho esto que cuesta mucho trabajo entender, porque se va mucho la cuestión psicológica y se va mucho la cuestión emocional. Yo siento que por eso Wright es un juego tan complicado de jugar, por el nivel que debes de tener de interacción y profundidad, y que son temas sombríos, realmente son sombríos. Me atrevo a decir eso, ¿no? Que es como el juego más, o sea, mientras en Hombre Lobo puede ser que juegues a rescatar al mundo, en Vampires, juegues a traicionar a todos, porque juegas con la camarilla, con el sábado o independiente. En Wright juegas a una cuestión muy profunda interna, ¿no? O sea, sí es una cuestión que se mete demasiado en el personaje, sí se mete demasiado en la psique de la persona, y sí sale un poquito de las otras, ¿no? Changeling también es diferente, Mago tiene otro sentido, que puedan ser sentidos de miedo, pero no tanto como este es totalmente oscuro, ¿no? Yo diría que es el más oscuro de todos, junto con el nuevo Changeling. Changeling de Lost sí tiene más que ver con esa cuestión del miedo y el terror, por la cuestión del origen de los personajes y cómo se van desarrollando, que Changeling, el ensueño, ¿no? Siento que son dos perspectivas muy distintas de lo que es el monstruo, ¿no? Le dan la vuelta al monstruo y creo que el más oscuro de todos ellos es Wright, no sé qué piensas. Yo pienso que sí, que es como el más oscuro de todos. Pues sí, efectivamente coincidimos. Eh, También ahí en la mecánica de Wright hay un detalle que es bien interesante y es que tu personaje lleva una sombra y esa sombra está controlada por otro de los jugadores. Entonces, eso también reduce que tú como jugador tengas el control completo de qué es lo que va a ser tu personaje. Y efectivamente, uno de los puntos importantes en Wright tiene que ver con el hecho de que los personajes, a fin de cuentas, son un espectro, un tipo de fantasma. O sea, técnicamente hablando, ya no son corpóreos, ya no son lo que en algún momento fueron. Y entonces la lucha de estas criaturas es por, de alguna forma, mantenerse aferrados a esta realidad, porque recordemos que el puro nombre es Wraith, el olvido. Y precisamente eso es lo que va a suceder, que el olvido, que es como la nada de la historia sin fin, termina comiéndose todo. Pues sí. Y bueno, ya como comentario final, ya para cerrar esta plática, porque puede sonar que es muy difícil llevar una crónica así, puede sonar que es un poquito tedioso, pero la verdad es que no hay que tenerle miedo al miedo, porque es fascinante. Tiene su cierta fascinación, no digo que sea para todos, no digo que todos sean tan clavados o que puede haber diferentes gradaciones del miedo, ¿no? O sea, pero no hay que tenerle tanta, o sea, como prejuicio a esto, ¿no? Porque también hay una cosa interesante en asustarse. Y también es conocerse a sí mismo, ¿no? El miedo que tienes es también conocerte y explorar un poco esa parte de ti, aunque pueda parecer oscura y rara, pues también es algo interesante. Muy bien. Bueno, pues tenemos otros comentarios por acá de José Manuel Baliñas. Innomine es otro buen ejemplo de juego de rol oscuro. ¿Qué opinas de Innomine? Pues la verdad es que no lo jugué tanto, pero pues si gustas comentar algo al respecto, porque ese sí no lo conozco tanto. Pero lo voy a buscar. Bueno, el chiste con Innomine es que está muy vinculado con el paradigma judeocristiano. Entonces, trabaja mucho
con los conceptos relacionados con los, no propiamente demonios, pero sí esas entidades que no necesariamente son tan, llamémoslas tan buenas, muy entrecomillado, como el caso de ángeles y otros seres por el estilo. Y considero que también es un muy buen referente. Ahora, tenemos también comentarios adicionales como, bueno, sí, lo que dice José Manuel, el miedo es fascinante. Suena como la palabra de nacimiento de un supervillano tipo Scarecrow. Sí. Por cierto, también saludos a Fanótico Campo Abierto. Es un amigo escritor. Parte de sus trabajos los vamos a estar viendo aquí en nuestro Sawin Rolero. Ya luego les platicaremos. Haremos un conversatorio con él y con otros autores para la próxima semana. Bueno, creo que esta cuestión de provocar, o sea, debe ser como en todos los sentidos, ¿no? O sea, provocar en tus jugadores algo, no solamente el miedo y eso, es un sentimiento también muy difícil de lograr, o sea, yo creo que es complicado, ¿no? Sobre todo porque también la gente tiene como cierta susceptibilidad, entonces hay que cuidar como todas estas cosas cuando estás narrando. Y incluso la alegría también, ¿no? O sea, no sé, considero que muchos esfuerzos, sobre todo este tipo de juegos. Por ejemplo, no mencioné al diablo, ¿no? El diablo también es muy importante en las cuestiones del miedo, ¿no? Lo que es el satanismo y todas estas cuestiones de los cultos. También hay como cierta fascinación y extrañeza, ¿no? Y Nomine creo que sí va mucho a eso, ¿no? Sí. Ahora, también hay otra cosa que es bien interesante, que en algún momento lo comentamos precisamente con las actividades relacionadas con Lovecraft, que a veces es muy difícil lograr una adaptación fiel de una obra literaria a una película. Y precisamente eso tiene que ver con el hecho de que el director es quien te comparte su perspectiva. Entonces, lo que le genere miedo al director no necesariamente le va a generar miedo a toda la audiencia, y eso es a veces uno de los factores que influyen. Por otra parte, también tenemos el hecho de que en la medida de que nuestras narraciones están cargadas de ciertos elementos, pueden entonces ayudarnos a que esta susceptibilidad que tiene el jugador pues se active. Pero eso requiere una lectura que casi siempre es más fácil hacerla en persona, porque mientras de que estás hablando, te puedes dar cuenta de si alguna persona tiene una reacción sobre tus palabras, posiblemente a algún elemento de lo que tú estás diciendo le pegó en algún recuerdo o en alguna circunstancia que le tocó vivir o ver. Entonces, en ese sentido, la parte de tu trabajo como narrador, cuando estás haciendo algo de terror o de horror, tiene que fundamentarse mucho en cómo reacciona la gente, porque también si le pones algunas cuantas semillitas de miedo y no están surtiendo el efecto, pues también tienes que darte cuenta de eso a tiempo para poder buscar algo que efectivamente los mueva. Pues precisamente, o sea, por ejemplo, esto de la adaptación es, muy importante, ¿no? Porque, o sea, yo les decía al principio, si no estuvieron al principio de la plática, se los reitero, existen varios tipos de narraciones. La narración literaria, la narración, oral, la narración, en imágenes, como podría ser el cine, la narración en imágenes, como podría ser el cómic, son diferentes tipos de narraciones. La narración del rol para nosotros es el espacio de juego. Entonces, son diferentes plataformas y perspectivas, ¿no? Mientras que en unas tus personajes son estáticos o tienen su propia vida, en la cuestión rol los jugadores hacen la historia. Entonces ahí es donde la plataforma cambia y la forma de pensar
también tiene que cambiar para ti, ¿no? Al momento de contar la historia, o sea, tú piensas, pues es que voy a contar una historia como por ejemplo me la contaba mi mamá o mi papá, o cuando vas a estos lugares donde es campo abierto, hacen fogata y se cuentan historias de miedo, muchas veces como rescatar todos esos elementos que tienes, que te van llevando como una historia, ¿no? En el rol, afortunadamente, el que es el escucha puede participar y hacer una creación colectiva, y ahorita lo que dice Edge es fundamental, ¿no? La reacción de todos es lo que va a conducir la historia, ¿no? O sea, cómo vayamos construyendo toda la historia, es como se va a ir dando. Y pues sí, tienes que conocer a tus jugadores, aunque sí hay detonadores universales del miedo, ¿no? La sorpresa, la tensión, las sensaciones. Hay sensaciones agradables, desagradables, sensaciones táctiles, auditivas, tomar todos los elementos posibles, ¿no? Pero eso ya requeriría como de tu destreza como máster, ¿no? También como manipulador, porque como máster eres bien manipulador. Vas llevando a todo el mundo a donde quieres, ¿no? Tocas un punto bien interesante. Y sí, yo no lo había visto así tan frío, pero tienes toda la razón. O sea, sí, a fin de cuentas, yo creo que precisamente en las narraciones en las que pretendes infundir miedo o mucha incertidumbre, sí tienes que valerte a veces de algunos cuantos recursos para que los jugadores tomen algún camino en particular o alguna situación. Entonces, es interesante, sobre todo porque también eso tiene mucho que ver con la experiencia que tú ya tienes acumulada. Muchas veces, pues tú ya planeaste todo, pero sabemos perfectamente que los jugadores te pueden salir con cualquier cosa que tú no esperas. Entonces, pues de alguna forma también tú tienes que compensar esa circunstancia con algo que sea creíble dentro del mundo que tú estás planteando y que de una u otra forma pueda tener el efecto que tú requieres. Bueno, pues por mi parte sería todo. Bueno, ya si quieren agregar algo más, si quiere haber más comentarios. Pues mira, sí tenemos comentarios. Esto se está poniendo bueno. Ok. De entrada, pues saludos a David Borges. ¿Qué onda, compa? Dice, esos subtítulos están geniales para las personas con discapacidad auditiva. Quienes no conocen a David, por favor, vean los videos de los domingos que hemos estado subiendo de los amigos que estamos participando en el Festival Internacional Cervantino. Precisamente la participación de David considero que es una de las más trascendentales que han habido en los últimos tiempos, porque muchos de nosotros a veces nos desgarramos las vestiduras hablando de la inclusión y que si los dados braille y que si el TODES y cosas por el estilo, pero cuando tú lo ves realmente en la práctica, no te lo imaginas. Y gracias a David nos hemos podido dar cuenta de eso. Literalmente nos ha abierto los ojos y es sumamente interesante ver cómo él está haciendo rol para personas que no pueden escuchar o personas que no pueden ver. Y eso sí es buscar la manera de que todos seamos iguales y como él nos lo ha explicado, la discapacidad realmente está en el medio. En la medida entonces en que podemos ir eliminando esas barreras, pues estamos realmente siendo incluyentes. Y aprovecho otro comentario de Fanótico. Si quieres provocar miedo, debes romper la susceptibilidad de los lectores. Ok, bueno, sí, es cierto, o sea, sí tienes que romper la susceptibilidad, pero, o sea, yo lo digo porque más por una cuestión profesional que yo tengo, ¿no? Como yo tengo que dar estas mesas a público en general, tengo que fijarme en las edades a las que voy a narrar y a los públicos que voy a tener.
Entonces hay públicos que a lo mejor no me puedo portar tan ruda como públicos a los que sí se prestan para esto. Entonces yo lo digo por esa cuestión, ¿no? Para tener un parámetro, sobre todo porque doy atención al público. Por eso decía que tener cuidado de las susceptibilidades, no tanto por la creación. Si fuera, meramente la creación, pues, ay, yo voy con todo, ¿no? Y a transgredir, pero no, o sea, no puedo porque, en ciertos aspectos, con ciertos públicos, pues hay que tener cuidado, ¿no? Con el público. Entonces, yo lo digo por eso, no lo digo tanto porque en la creación, sí, en la creación puedes hacer cosas magníficas y, pues sí, llevar al límite a tus escuchas, ¿no? A tus jugadores, pero en la cuestión público, pues sí debo tener cierto cuidado, ¿no? Por eso lo mencionaba más que por otra cosa, por la cuestión de que doy atención al público y que sí necesito tener como clasificación A, B, C, D y decir, esto es 18 más, esto es solo adultos entre bajo su propio riesgo, ¿no? Poner el disclaimer ahí. Sí, Pero sí estoy totalmente de acuerdo. ahora que mencionas eso, creo que es un buen momento para comentarlo, porque precisamente algunos de nosotros que llevamos en este negocio ya muchos años, pues nos tocaron momentos en los que ese tipo de profesionalismo no se veía en las mesas. Muchas veces quien empezaba de narrador, pues era un cuate que lo único que tenía era el manual y que muchas veces su propia manera de ser no favorecía un ambiente del todo agradable. Entonces, todos tenemos a algún conocido a quien le sucedió alguna circunstancia desagradable en el rol. Y muchas de las veces es precisamente por esa falta de herramientas de seguridad, de las cuales en los últimos tiempos, y precisamente porque se ha incrementado la actividad en línea y con personas que no conocemos, es que se vuelve tan importante. Y hablamos entonces de herramientas como la tarjeta X, para que si el jugador percibe que algo de la narración le está resultando incómodo, ya no digamos que le detone una fobia o algo por el estilo, sino simplemente que le resulte incómodo, pues tenga una manera de decirle al máster, bríncate, ¿no? También tenemos el caso de los límites en el sentido estricto de qué cosas sí va a haber y qué cosas no va a haber en la narración, e igualmente la parte de los velos, para que algunas de las cosas pues simplemente se dejen en sobreentendido sin llegar a ser completamente gráficos. Eh, por ejemplo, hay escenas en algunos juegos donde una bestia parte a la mitad a una persona. Entonces, pues sí, te puedes poner muy gore explicando cómo la sangre salpica por acá y por allá y demás detalles, o simplemente haces como esas películas donde en la primera toma está la criatura atacando y en la segunda toma solo ves una sombra y ves cosas que salen disparadas, que pues tú ya sabes que es sangre, pero no estás viendo el color, no te está detonando esa emoción o como mencionabas también al principio, ese disgusto. Entonces sí, también es importante que para los roleros que tienen poco que están en esto, tomen en consideración que hay circunstancias que van a ameritar el que se tengan situaciones un tanto fuera de lo normal, pero tiene que haber también consentimiento por parte de la mesa. Eso es sumamente importante. Sí, porque aparte son temas muy transgresores, ¿no? Estamos hablando de temas que transgreden la intimidad, la personalidad, la cultura, incluso algunas creencias, ¿no? O sea, si yo soy muy, muy cristiano y me meto a jugar y nómina, pues ya, quién sabe qué estoy haciendo ahí, ¿no? O sea, por eso también hay mitos, ¿no? De los juegos de rol que son satánicos y demás, por ese tipo de libertad creativa que tenemos y los límites que se van, con los que estamos jugando, ¿no? Porque hay temas que podrían parecer de herejía casi, casi, ¿no? Que por qué estamos hablando de eso y por qué hablamos de Dios y por qué lo manejamos como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, en sí mismo creo que el jugar con todas estas ideas, con todo este imaginario es transgresor en sí mismo. Efectivamente. Bueno, pues ya nos andamos despidiendo. Nada más quiero cerrar con un comentario de Fan Óptico
que dice, me agrada la forma en cómo te expresas y la forma en cómo aplicar tu creatividad a un público determinado. Pues sí, efectivamente. Una de las cosas que caracterizan a Ek precisamente en su papel de narradora es que sí, es muy creativa. Entonces, cada vez que tengan la oportunidad de que la vean en algún evento público narrando, no lo duden, éntrenle a su mesa. No importa que el personaje termine invariablemente. Gracias por el comercial. No importa que en la historia los Bueno, personajes no tengan futuro y hasta ahí vayan a llegar, pero de cualquier forma son historias sumamente disfrutables. Y pues yo creo que esa es una de las cosas muy, muy chidas, que no solamente te da la experiencia, sino también todo lo que tú llevas adicionalmente entre películas, lecturas y similares. Y bueno, pues nosotros tenemos la costumbre de hacer este tipo de pláticas largas, pero pues todo se tiene que acabar y sobre todo porque en un ratito, dígase en 10 minutos, va la siguiente conferencia. Entonces, pues lo vamos a tener que dejar aquí por el momento. Ek, muchísimas gracias, como de no, costumbre. gracias a ti y a Ida también. Un gustazo tenerte entre nosotros. Súper interesante la plática, da para mucho. Y bueno, para todos los que nos han estado viendo, muchas gracias también por su tiempo, por su paciencia. Esperamos que sigan disfrutando no solamente de esto, sino del resto de las actividades. Todavía nos queda para mañana un conversatorio, igualmente para el lunes, y el martes tenemos otra conferencia doble. Entonces vayan apartando lugar, ya saben que es por aquí. Y de todas formas, vamos a ir subiendo los videos a YouTube para que cuando tengan un ratito los puedan ir viendo, los recomienden, sobre todo le comenten a las demás personas si les gustó, si no les gustó, y nos dejen sus comentarios, porque pues precisamente hacemos todo esto con la intención de que les guste, de que lo disfruten y pues de que se den cuenta de que los juegos de rol, si bien son un entretenimiento lúdico muy disfrutable por sí mismo, nos permiten muchísimo más. La exploración de nuestros propios miedos, como es en el caso de este tipo de juegos, o el desarrollo de habilidades. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con que no son un juego cualquiera, no es ocio a secas, sino que esto puede ser muy productivo. Y también en la medida que las personas que no conocen el rol se den la oportunidad de ver qué es lo que estamos haciendo más allá del entretenimiento, pues evidentemente tendremos también más personas que pueden encontrar aquí una herramienta para aplicarla en su ámbito, ya sea profesional, laboral, educativo, etc. Entonces, pues, con eso nos quedamos. Nuevamente, muchísimas gracias, Ek, Aida. No, gracias a ti Seguimos, también. seguimos en todo este relajo. Y bueno, ya saben que normalmente recomiendo que tomen café de Veracruz, pero por la época estoy haciendo una excepción y recomiendo mejor que tomen chocolatito de Oaxaca con pan de muerto de Con su pan de preferencia. muerto. Sí, 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 como debe ser. Y Pan bueno, de pues muerto. nos estaremos viendo. Hasta la próxima, que los dados no dejen de rodar. Hasta luego.